Estamos en UNITRES Colombia, la Universidad Abierta de la Tercera Edad. Este es un buen momento para saludar a todas y todos las personas que han venido dejando sus comentarios en los diferentes espacios de cada uno de los capítulos de nuestra aula taller sobre promoción y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. El término personas mayores dentro de la convención se entiende como personas adultas mayores. Hoy es un buen momento para hacer una recapitulación de lo que hemos hecho durante este proceso, de lo que nos falta para que todas y todos estemos preparados y sintonizados tanto cronológicamente, temporalmente, como emocionalmente, porque ya vamos a terminar nuestro primer semestre en UNITRES. Recuerden que quienes culminen este primer semestre y se matriculen al siguiente semestre, ya no entran a primer semestre, sino entran a segundo semestre. Y también recuerden que todas y todos los que terminen este primer semestre quedarán como participantes fundadores de UNITRES. Entonces les vamos a dar una certificación de esta aula taller, no solamente de UNITRES, sino en asocio con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Este espacio también pues va a ser válido para un programa de aula taller 3, que al final les explicaré cuántos créditos les da para ese programa, que es un programa de conocimientos académicos que tenemos aprobado a través de la institución Aula Taller 3. Entonces, vamos hoy a hacer un proceso de recapitulación, donde vamos a recordar qué hemos visto, vamos a mirar qué nos falta, y ahí sí vamos a entrar al capítulo que tiene que ver con el derecho a la propiedad. Así que mucha atención. Bueno, como pueden observar, el capítulo 1 tiene relación con la jornada de inducción. El siguiente martes vimos la presentación del aula taller. A todos les entregamos un documento donde están los objetivos, está la metodología, está el contexto, la forma de evaluación y toda la programación. Pues hemos cumplido con mucho rigor. No hemos tenido ningún contratiempo que nos haya impedido realizar las sesiones de acuerdo a la programación. Posteriormente empezamos a ver el origen y evolución de los derechos humanos. Recuérdense de la independencia de los Estados Unidos. Bueno, empezamos por el Gran Ciro, ¿no? Con las tablas de Ciro. Después, bueno, estuvimos mirando algunas experiencias en Inglaterra. Después fuimos, cuando hablamos del rey Juan sin tierra, después nos fuimos a la independencia de los Estados Unidos, después a la Revolución Francesa, después a la independencia de América, hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1948, que las Naciones Unidas recién creadas proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya en la Revolución Francesa se había proclamado una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
que fue la que tradujo eh, Antonio Nariño en América. Entonces vimos esa evolución y vimos cómo han habido diferentes instrumentos que se han venido eh, promulgando por parte del sistema de Naciones Unidas. Después vimos la clasificación y tipología de los derechos humanos, donde hablamos de los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, económicos y culturales y los derechos colectivos, colectivos y ambientales. Más o menos es el tema de la tercera generación de derechos humanos. Entonces pudimos ver esos temas. Luego vimos la demografía de las personas mayores y descubrimos que nosotros, las personas mayores, estamos en un proceso muy interesante de la historia de la humanidad, donde estamos aumentando nuestra expectativa de vida y donde estamos siendo, desde el punto de vista numérico, un grupo muy significativo dentro de la sociedad colombiana, latinoamericana y mundial. Entonces nos ha tocado un momento muy particular desde el punto de vista demográfico. Posteriormente, el profesor Juan Navarrete, el doctor Juanito Navarrete, nos hizo una presentación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Recuérdese que el profesor Juan Navarrete es el director de la oficina en Bogotá, Colombia, para el área andina. Entonces, él nos hizo una presentación espectacular sobre en qué consiste el sistema interamericano, donde identificamos la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Después hablamos de la Convención Interamericana, una aproximación general, haciendo referencia al artículo primero. Ya entramos a estudiar el contenido específico de la Convención. Después hablamos sobre las definiciones básicas, que las invito y los invito a que las repasen, a que las tengan presentes, porque son muy importantes y nos dan contexto, nos dan el norte y la profundidad a cada uno de los artículos que hemos venido analizando. Después hablamos de los 15 principios generales de la declaración, que son sumamente interesantes y que nos dan los elementos gruesos, básicos, las intencionalidades. Luego de ver los principios generales, entramos a ver los deberes de los estados y de las autoridades públicas. En esos deberes, pues ubicamos a las entidades territoriales, a los municipios, a las localidades donde hay localidades, corregimientos, a los departamentos y a la nación. Y vimos que en esos espacios hay unos funcionarios, unas autoridades públicas que son de elección popular y que además pues tienen unos equipos, y vimos cuáles son los deberes que ellos tienen para con los derechos de las personas adultas. En el capítulo hablamos de la igualdad y la no discriminación por razones de edad. Muchas y muchos de ustedes hicieron unos videos espectaculares donde explicaban qué entendían por discriminación por edad en la vejez. Luego hablamos sobre el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y a la autonomía. Hablamos del derecho a la participación e integración comunitaria. Miramos cómo es el tema de nuestras comunidades y cómo nosotros tenemos derecho a participar en esa vida comunitaria. Si hablamos del derecho a la seguridad y a la vida sin ningún tipo de violencia, importantísimo. Hablamos del derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estábamos hablando del artículo 10 de la Convención. Hablamos del derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Excelente tema. Hablamos de los derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. Muy importante también ese tema. Ahí fuimos a visitar un hogar
de adultos mayores. Esa fue la tarea que nos propusimos. Ahora hablamos de la libertad personal, del derecho a la libertad de expresión, de opinión y el acceso a la información, muy importantes. Ahí fue donde lanzamos Pensamiento Mayor, cuando hablamos del derecho a la información. Luego vimos el derecho a la seguridad social, importantísimo. Nos centramos en el tema de las pensiones, de los, de los riesgos profesionales y de las contribuciones o de las ayudas monetarias permanentes, y hablamos de otros temas como las cesantías, las cajas de compensación familiar, etcétera. Fue muy interesante. Entramos el derecho al trabajo. Ahí descubrimos varios temas muy interesantes también cuando hablamos del derecho al trabajo, entre ellos una ley que tiene una característica muy particular, y es que el Estado, a partir de la ley, establece que las empresas que contraten personas que hayan cumplido la edad o que estén próximos a cumplir la edad, creo que hayan cumplido la edad y no se hayan pensionado, el Estado les permite que les salga no solamente gratis, sino que les da un poquito más, les da el 120% de esos recursos que le pagan a la persona mayor, los pueden descontar de sus impuestos. Entonces, vamos a mirar a ver cómo hacemos seguimiento a ese tema y hacemos promoción a ese tema. Hablamos del derecho a la salud. Ahí también la señora Dolly nos hizo una presentación muy interesante, nos hizo una reflexión, y todos hemos estado compartiendo nuestros conocimientos sobre nuestro tránsito por el sistema de salud y por nuestras vicisitudes que tienen que ver con el tema de la salud. Hicimos un ejercicio del derecho a la educación. Ahí fue donde les presenté la intervención de este parroquiano en el Consejo Municipal de Chía. Bueno, continuamos con el derecho a la cultura, que fue muy interesante. Posteriormente, el derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. Y hoy vamos a hablar del derecho a la propiedad. Ahora sí, vamos a entrar a hablar sobre el derecho a la propiedad de la persona mayor. El derecho a la propiedad de las personas mayores. Este es un tema muy interesante, es un tema complejo. Cuando hablamos del derecho a la propiedad, pues podemos hablar de que la sociedad colombiana es una sociedad donde la propiedad está distribuida de manera muy inequitativa. ¿Qué significa eso? Que existe un pequeño grupo de personas que concentran la mayoría de la riqueza de Colombia, y hay un gran grupo que está excluido o tiene muy poquita propiedad. ¿Sí? Y les voy a dejar en, en la caja de comentarios, les voy a dejar tres videos para que ustedes se hagan una idea del tema de la desigualdad en el mundo, el tema de la desigualdad en Colombia y el tema de la desigualdad en el tema de la propiedad de la tierra en Colombia. Entonces, ese tema es complicado porque pues hay países que tienen y han diseñado modelos mucho más democráticos para el acceso a la propiedad de las personas. Por ejemplo, en Colombia no ha habido una reforma agraria real. Han habido intentos, pero la propiedad rural sigue estando concentrada en muy pocas manos. Hay unas zonas del país donde hay minifundios,
pequeñas propiedades. Eso es unas partes del país donde la propiedad está más democratizada. Es decir, que todos o muchos de los campesinos tienen acceso a la propiedad de la tierra. Hay otras zonas del país, como la costa atlántica, etcétera, que la propiedad está concentrada en muy pocas manos. Son grandes haciendas y las haciendas son de muy pocas personas y las personas que viven allí pues no son propietarias de las tierras o tienen de pronto acceso a tener un lote, una vivienda y la van construyendo que con el tiempo va generando pues un patrimonio. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que eh, no solamente en Colombia las personas mayores llegamos a la edad de jubilación y solamente uno de cada cuatro, ¿cierto? Se pensiona, es decir, que tres se quedan sin pensión, sino que lo más seguro es que de esos tres, un porcentaje muy grande tengan muy poco acceso a la propiedad. Entonces, nosotros digamos que tenemos un ciclo de vida que dice más o menos lo siguiente. Hasta los 15 o los 20 años, nosotros, de pronto un poco menos, nuestra generación, estuvo dedicado al estudio, a la recreación. No teníamos grandes responsabilidades. Entre los 15 y los 20 años entramos al mundo del trabajo. Unos primero, otros después, otros entraron un poquito más tarde. Y pues hasta los 60 años, es decir, poco más de 40 años, hemos estado trabajando. Si hemos tenido un trabajo formal, pues lo más seguro es que tenemos un ingreso eh, regular, permanente me refiero. Entonces, pues lo más obvio, lo más seguro es que podamos de pronto tener, a ver, durante estos 40 años, haber podido dar la cuota inicial para un apartamento, una casa, un lote y tener una vivienda y al final de nuestros días tener algo propio. Muchos de los colombianos llegan a esta edad y no tienen ninguna propiedad raíz. Tienen sus muebles, tienen sus cosas, pero no tienen esa posibilidad. Entonces, es un tema complejo. Complejo porque nosotros dedicamos buena parte de nuestra vida a producir riqueza, a producir bienes o a prestar servicios a la sociedad y llegamos al final y necesitamos tener pues una seguridad. Esa seguridad en alguna medida nos la dan lo que hemos construido, nuestro patrimonio. Desde ese patrimonio, muchas veces nuestros hijos después pueden seguir con cierta seguridad si hemos logrado construir eh, un patrimonio que sea suficiente para cumplir con nuestras necesidades y tener algunas comodidades. La mayoría de colombianos llegamos a la edad adulta y no tenemos esas posibilidades o las posibilidades pues están allí, pero eso no significa que estemos viviendo bien, porque el hecho de tener una vivienda no significa que tengamos un ingreso para suplir otras necesidades. Afortunados y obviamente pues es el fruto de su trabajo, de su dedicación, de su esfuerzo, quienes tienen una pensión, esa pensión debería ser mejor a la que nos generan los sistemas de seguridad social, debería, a la luz de la Convención Interamericana, no ser solamente un salario mínimo, que es el salario mínimo, sino tendría que haber un trato preferente, hacer un reconocimiento a las personas que hemos trabajado durante toda la vida y que hemos contribuido, como también lo han sido otras generaciones, ¿no? Hemos contribuido a engrandecer, a construir este país en toda su infraestructura
y en todo su proceso de formación, dependiendo del campo en el que nos hayamos movido, en el mundo cultural, en el mundo artístico, en el mundo deportivo, en el mundo religioso, en el mundo eh, de las diferentes expresiones de la cultura y la infraestructura física. Bueno, hemos estado construyendo país. Entonces, es justo que lleguemos a la edad adulta y tengamos un patrimonio. ¿Qué pasa con ese patrimonio? Es que es lo que se denomina el derecho a la propiedad. Entonces, vamos a ver qué nos dice la convención. Mucha atención. Artículo 23. Derecho a la propiedad. Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Bueno, lo primero que nos dice la convención es que tenemos el derecho al uso y al goce, al disfrute de esos bienes y a no ser privados por ningún motivo, especialmente por motivos de edad. Entonces, los bienes que hemos podido adquirir son para nuestro bienestar, no, no son para ni los hijos ni para los nietos. Ellos tienen que hacer su patrimonio, tienen que cumplir la misma función que nosotros hemos cumplido. Entonces, los bienes que tengamos, pues tenemos derecho a disfrutarlos, a utilizarlos para nuestro bienestar. Y pues obviamente, una vez dejemos esta terrenal existencia, pues lo que quede, sí, ahí sí podrá ser objeto de herencia por parte de nuestros hijos, y si no tenemos hijos, pues de nuestros hermanos, si no tenemos hermanos, pero eh, quedan sobrinos, entonces los sobrinos, ahí hay una pirámide de cómo se distribuyen los bienes de las personas que dejan de existir. Entonces dice que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Eso es lo que se llama expropiación. Y solamente se puede hacer en caso, por ejemplo, de una guerra y por un momento, por el periodo de la guerra. De resto, no se puede privar de esos bienes a nadie, ni por edad, ni porque sea joven o porque sea viejo, sin indemnización previa, porque puede ser que de pronto se necesite el cruce de una carretera. Entonces, prima el beneficio general sobre mi beneficio particular. Entonces, puede ser que me obliguen a vender, no que me expropien, sino que me obliguen a vender ese bien para un beneficio de orden general. Entonces, eso es posible. Eso no solamente pasa con las personas adultas mayores, sino pasa con cualquier persona. Miremos qué más dice la convención. Mucha atención. Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Los Estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad. Bueno, nadie puede ser privado de sus bienes sin indemnización justa, y dice la Constitución que previa, es decir, antes de, no que te va a quitar esto y después por allá te voy a... No, tiene que ser indemnización justa y previa, es decir, tome primero su plata y ahora sí, entonces, bueno, garantizar a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad. Es muy bueno que tengamos presente y que le hagamos claridad a nuestros familiares que desde que nosotros
estemos conscientes. Es decir, que tengamos nuestra voluntad, que no tengamos una enfermedad degenerativa de la memoria, un Alzheimer, perdemos la noción de nuestra existencia o nuestra memoria, ¿cierto? Si nosotros estamos saludables y estamos conscientes, nosotros somos los que determinamos el uso, el disfrute de nuestros bienes. A veces nos infantilizan, nos dicen, no, es que usted ya es como un niño, entonces ahora yo voy a administrar sus bienes. Ojo, eso no es así. Repito, siempre y cuando uno esté en sus cabales, esté consciente de lo que está haciendo. Sus bienes son sus bienes y usted los determina hasta el último momento. Cuando usted deje de existir, pues ya pasará por tema. ¿Sí? Pero ahí hay un tema muy serio. Y dice que debe prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad. En Colombia hace falta un mecanismo para proteger la propiedad de las personas adultas mayores, donde usted pueda dejar su voluntad, donde usted pueda, además del testamento, ¿no? Pero es que el testamento es para cuando usted se muera. Pero yo puedo decir, si yo me llego a enfermar o tengo esto, entonces estos bienes y esto yo los necesito que se destinen para mi bienestar. Porque a veces pues uno ya pierde la movilidad o pierde alguna condición y otras personas empiezan a utilizar y a usufructuar y pueden enajenar ilegalmente esa propiedad. Entonces es un tema que vale la pena reflexionarlo, no para asustarnos, no para, pero es bueno que tengamos claro ese tema. Creo que en la legislación colombiana esa expresa decisión no está previamente, no hay un mecanismo para poder expresar nuestra voluntad en caso de enfermedad, cómo queremos que se administren nuestros bienes. Hay una figura que se llama eh, adjudicación de apoyo cuando la persona pues ya está incapacitada y no sabe y no está en sus cabales. Se llama adjudicación de apoyo. Hay otras adjudicaciones de apoyo parciales, pero sobre el concepto de que la persona mayor es la que determina cómo y en qué momento y para qué y cómo es el tema de los bienes. Entonces, es un tema interesante de analizar y saber que nosotros tenemos derecho al disfrute, uso de nuestros bienes hasta nuestros últimos días. En lo posible, en lo posible, lo más aconsejable es hacer un testamento para que después, para que se respete nuestra voluntad que nosotros planteamos. El único que puede decir cómo somos nosotros, cada quien. Si nosotros dejamos eso, después leerán el testamento y tienen que respetar nuestra voluntad. O sea que no solamente nosotros administramos nuestros bienes en vida, sino que nosotros podemos determinar cómo se van a distribuir una vez dejemos esta terrenal eh, experiencia de vida que hemos tenido. Miremos qué más dice la Convención Interamericana sobre el derecho a la propiedad. Los Estados partes se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad. Bueno, el Estado colombiano ha asumido esa responsabilidad. Todavía no lo ha hecho. Hay que hacerlo. Se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor. Vaya, pida después de los 60 años un crédito.
salvo que usted tenga unos bienes y los hipoteque, eh, pues le presta. Y le prestan con un seguro de vida, que ese seguro de vida en la medida que no va creciendo en edad, pues se le va incrementando el valor de las cuotas, ¿cierto? Del valor del seguro. Entonces, ahí hay un acto de discriminación porque eso es un problema de mercado, no es un problema de derecho. Eso es un problema para tratar de minimizarle los riesgos al que está prestando la plata, al inversionista, al financiero. Pero eso es un tema que toca revisar porque esa lógica del capital y del riesgo que representa el hecho de que le presten a una persona mayor, ahí es donde entra el Estado a garantizarnos los derechos. Puede ser que no sean los bancos privados, pero para eso están los bancos públicos. Pero el Estado tiene que garantizarnos el derecho a el acceso a productos financieros, sin discriminaciones por razones de edad, ¿cierto? Especialmente también a los grupos en situación de vulnerabilidad respecto al ejercicio de los derechos a la propiedad. Recuérdese esa nefasta, ilegal, perversa costumbre del gota a gota, ejercicio del gota a gota, que le saca el sudor a la gente que se ve obligada a ir a ese tipo de mercados, que son ilegales, son usura. Entonces necesitamos que haya crédito para los adultos mayores y que hayan medidas para protegernos, donde el Estado de pronto nos sirva de fiador, nos sirva de codeudor, bueno, se cree un fondo para que sirva para que los otros sectores, el sector privado pueda acceder a ese tipo de, así como hay para la industria, también puede haber para los mayores, para que podamos emprender si no es que tengamos, si no tenemos los suficientes ingresos, pues nos toca buscar algunos mecanismos distintos. Entonces, ahí la convención está siendo clara con este tema. En esencia, pues el artículo nos dice es que nos garantiza el derecho a la propiedad y que esos bienes que nosotros hemos construido, que hemos adquirido, que hemos ganado durante la vida laboral, la vida productiva que hemos tenido, o que hemos heredado de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿cierto? Los podemos disfrutar. Y pues eso es un derecho que ustedes tienen que tener presente. Todas y todos tenemos derecho a disfrutar de nuestros bienes, nadie nos los puede quitar. Y pues ahora vamos a ver más adelante cómo es el tema del acceso a la justicia. Eso de que alguien nos viole el derecho, pues tenemos que acceder a la justicia para que nos reparen y para que nos garanticen nuestro derecho a la propiedad. Bueno, es un tema muy complejo, muy polémico. Yo prefiero más bien en la caja de comentarios dejarles 3 enlaces a 3 videos que me parece que son muy interesantes de ver, no son muy largos. Y les voy a pedir que en la caja de comentarios escriban qué les preocupa sobre el derecho a la propiedad de las personas mayores. ¿Qué han visto que pasa? Que hay que prevenir. ¿Cómo podemos nosotros, si nos proponemos hacer un proyecto de ley o cuando se abra el debate sobre una ley de adulto mayor en Colombia que seguramente a la luz de esta convención será necesario tramitar en algún momento? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos temores, esas circunstancias y cuáles pueden ser esas medidas que nos garanticen el disfrute, el goce, el ejercicio de nuestros bienes, el derecho a la propiedad?
Aquí hay uno de los elementos sobre los que descansa nuestra sociedad y nuestro Estado de Derecho, es el derecho a la propiedad. ¿Sí? Entonces, por eso respetamos todos el derecho a la propiedad de todos. Es fundamental y quien no, pues entonces transgrede la ley. Entonces se queda, está quitándole la propiedad a alguien, entonces eso es un delito. Está engañando al otro, está estafándolo, eso es un delito. Está timándolo, eso es un delito. Tenemos que, entonces hay un derecho que es el derecho a la propiedad. Entonces, reflexionemos sobre eso y miremos qué preocupaciones tiene, qué les llama la atención y qué podríamos hacer para mejorar ese derecho que tenemos a la propiedad de nuestros muchos o pocos bienes que tengamos. ¿Qué les preocupa sobre el disfrute de esos bienes? ¿Cómo se pueden proteger en caso de que ustedes tengan algún temor, alguna preocupación en ese sentido? Bueno, ya vamos llegando apenas, como decía la canción. Entonces, ya tenemos unas fechas, ya tenemos, hay que mandar a hacer el ponqué, hay que comprar el vestido. No, mentiras, no hay necesidad de ponqué ni de vestido. Vamos a compartir de la manera más tranquila, más serena, más amigable, más fraterna, ese momento que va a llegar, que es el de la certificación y el fin de este semestre. Le vamos a poner punto final al primer semestre y vamos a irnos a vacaciones y vamos a volver para iniciar nuestro segundo semestre. Les deseo una feliz semana, un fuerte abrazo, feliz semana.